Paz del Señor, Dios les bendiga ricamente. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor en este día, rogando que Dios me alcance gracia y misericordia para poder exponer la palabra de Él, porque dice la Biblia que la exposición de su palabra alumbra. Y eso es lo que pretendemos como servidores de Dios, que a través de la palabra de Dios tengamos más luz acerca de lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Sabemos que hemos sido salvos de una vana manera de vivir y ahora ya hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de luz, donde se vive mucho, pero mucho mejor. Por eso quiero hablar acerca de cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero tomar el pasaje del libro de Proverbio 2, verso 1 al 6, que dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Muchas veces se ha dicho: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero cuando uno se pone a observar al cristiano promedio, uno se pregunta si la mayoría tiene la mínima idea acerca de un plan maravilloso para sus vidas. Quiero hacerle una pregunta, mi hermano, mi hermana, amigo. ¿Qué sabe usted acerca de la voluntad de Dios para su vida? ¿Ha hallado ese plan maravilloso? ¿Está viviendo conforme a ese plan? Porque debemos mencionar que existe una necesidad imperiosa de conocer la voluntad de Dios. Hay dos cosas que quiero remarcar, por un lado, de lo que nos muestra la experiencia humana, es decir, la voluntad humana, los errores de asociar nuestra voluntad a la voluntad de Dios y lo que la Biblia dice. Por empezar, tenemos que decir que por más bien que pensemos, por más buenos ideales que tengamos, pero si están al nivel humano, la Biblia dice que mis pensamientos, tus pensamientos, no son los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Ahora, cuando uno mira la experiencia humana en cuanto a manejar humanamente lo que uno cree que es la voluntad de Dios, nos muestra cosas raras. Por ejemplo, hay vidas que están completamente enredadas, no se terminan de levantar, que ya se están cayendo de nuevo, no terminan de salir de una, que ya se meten en 5. Y es imposible que en una vida así se hable de que está la voluntad de Dios. Se ha confundido la voluntad propia con la voluntad de Dios. ¿Qué podemos decir de los matrimonios? Cuando se manejan
creyendo que es la voluntad de Dios, pero lo que menos se hizo buscar la voluntad de Dios. Hay matrimonios confundidos. Ayer se casaron y hoy ya se están preguntando si fue la voluntad de Dios que se casaran. No terminaron de salir en la madrugada de la luna de miel, que ya al amanecer están con la luna de hiel, totalmente atormentados, si hicieron o no la voluntad de Dios, cuando hacía 24 horas antes estaban totalmente convencidos que lo que les unía era la voluntad de Dios. Otros, para ir un poquito más lejos, hace 10 años que están juntos y todavía se viven preguntando si fue la voluntad de Dios que se casaran. Tragicómico. Otros matrimonios han sido engendrados en falsas profecías. Personas que ni siquiera conocen la voluntad de Dios en su palabra, pero vinieron profetas, le llenaron la cabeza. Me hace acordar mi etapa que estuve haciendo el colegio bíblico en el año 79, colegio bíblico pentecostal en Rosario, en la Fundación Dios Amor, y estábamos allí un grupo de 25, 30 alumnos, y un día apareció un joven, y había una de las estudiantes que ya se le estaba yendo el tren, y bueno, y se aparecía hasta el último vagón. Todos estábamos orando que consiga un novio porque desesperadamente quería un novio, quería casarse. Llegó el candidato, ahí estábamos en la clase, teníamos siempre media hora de oración antes de comenzar la clase, y allá se levanta una profeta y le dice: hijo mío, con propósitos definidos te he traído a este lugar, porque yo sé el anhelo de tu corazón y he preparado la que va a ser la idónea en tu vida, la que te va a acompañar, hijo mío. He aquí, le muestra, le toca, he aquí la sierva que he preparado para ti. Claro, todos nos mirábamos ahí medio perplejos. Así que terminó la clase, empezamos en el recreo y todos nos acercamos a preguntarle: y hermano, ¿qué le pareció la oración? Dice: la oración buena. ¿Y el mensaje profético? ¿Qué profecía? Y el que la hermana le dijo: no, hermano, mi Dios no es tan estúpido como nosotros, aterrorizados, estaba blasfemando contra el Espíritu. ¿Y cómo puede decir eso? Sí, porque mi Dios sabe que soy casado. Y así muchas veces. Es muy interesante que no nos dejemos engañar en ningún aspecto en cuanto a la voluntad de Dios. Quiero tomar un ejemplo vivo de cómo debemos manejarnos. Cuando el apóstol Pablo iba a hacer su viaje a Jerusalén, vino un profeta llamado Agabo, y era un profeta de Dios. Dice que es el que había profetizado que iba a venir hambre en Jerusalén, y vino. Y resulta que va hacia Pablo y le profetiza, le agarra el cinto y se ata y dice: así van a hacer con el varón de quien es dueño de este cinto. Lo van a atar, carcelar. Y los hermanos, claro, todos atemorizados, se largaron a llorar. Y Pablo le sale al cruce, le dice: pero hermano, ¿qué hace? ¿Qué están haciendo? Y claro, era fácil de saber, estaban apenados. Pero le dice: hermano, tranquilos, porque yo no solo estoy dispuesto a ser carcelado y maltratado por el Señor, sino a dar mi vida. ¿Qué es lo que traía tanta seguridad? Era el conocimiento de la voluntad de Dios. Agabo no le estaba diciendo otra cosa que la verdad. Pero si alguno de nosotros hubiéramos estado en esa escena: no hay que ir a Jerusalén. Pero Pablo dice: si Dios me llamó para esto. Yo quiero hacerte una pregunta y después te la voy a volver a replantear. ¿Sabés para qué Dios te llamó? Yo quiero decirle que a veces cuando se asocia la voluntad humana a la voluntad de Dios, produce personas infelices
y a causa de esa infelicidad no disfruta lo que tiene, ni permiten que disfrute su familia lo que tiene. Su infelicidad ya hace rato le hizo perder el gozo de su salvación, haciéndole perder el deseo de la presencia de Dios, de servirle a Dios. Pero qué interesante es ir a la Biblia, que nos muestra la voluntad de Dios. Y nos muestra, dice que la voluntad de Dios es aquello bueno, agradable y perfecto. Aquello que se puede conocer, no encierra todo un gran misterio que tenés que ir a la cuarta dimensión para poder descubrirla. Y hay dos áreas específicas en esa voluntad. La voluntad directiva de Dios. Voy a tomar el ejemplo de la vida de Abraham. Cuando el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Una voluntad directiva. Pero en ese proceso de ir, Dios le permitió hacer cosas dentro que no eran en su perfecta voluntad, pero era permisiva porque Abraham no la iba a entender de otra manera. A pesar de tener las promesas de Dios sobre su vida, la palabra de Dios, llegó el hambre. A pesar de que había prosperidad y todo eso, el hambre se hizo sentir. Y Abraham tuvo miedo de esa hambre. Y se fue a Egipto. Y allá metió la pata. Dios permitió, no era la voluntad de Dios de que Abraham fuese a Egipto. Sí lo había sostenido en todo el desierto. ¿No lo iba a sostener en medio del hambre? Claro que sí. Ahora bien, es interesante que durante que Abraham estuvo en Egipto nunca construyó un altar, abandonó hasta su vida de altar. Yo recuerdo de mi hijo mayor, perdón, me escucha mi esposa, me mata. Era chico, era muy pequeño, estaba gateando, todavía no caminaba, y estábamos pastoreando la obra de Dios en Pasos Libres y estaba allí él gateando. Nosotros era invierno, teníamos un calorífero Brametal, esos número 10 a querosene, infrarrojo, y el nene no tenía otra idea a esa edad que de querer tocar el punto rojo. No conocía el peligro. Entonces yo estaba estudiando, mi esposa cocinando, y lo sacamos una vez, lo sacamos 2 veces, 3, y ya, después cansó. Entonces le digo a mi esposa, mira, vamos a dejarle que se queme. No, me dice, se largó a llorar por su primer hijo. Está mal, me dice. No, le digo, es mejor que se queme ahora que lo estamos viendo. Yo lo voy a estar observando, apenas meta la mano, se la saco. Y así fue, vino, miró para acá, miró para allá, vio vía libre y allá con él. Y cuando puso el dedo se lo saqué, pero se quedó un poquito. Uy, lloraba. Y hermanos, después nunca más hizo falta de que le digamos que se acerque ahí. No se acercó ni por decreto, no quiso tocar más nada. No era nuestra voluntad que se quemara. Al contrario, nuestra voluntad era que no se quemara, pero él no entendía. No entendía. Y a veces es así. No entendemos la voluntad de Dios. Y Dios nos habla de diferentes maneras para que no nos dañemos. Ahora, el descubrimiento de la voluntad de Dios es tarea de cada uno. Los pasos para llegar a conocer la voluntad de Dios están en este proverbio. En primer lugar, dar prioridad a la palabra de Dios, porque dice el 2:1, Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares. ¿Querés conocer la voluntad de Dios? Va a ser imposible de que conozca la voluntad de Dios si no recibís la palabra de Dios. Si vos recibís lo que a vos te gusta, lo que te parece, en un culto seleccionás,
y encima no lo guardás. Ahora, guardarlo en un lugar seguro. La palabra de Dios es la única fuente de revelación. Hoy se habla mucho de revelación, pero se están divorciando de la palabra de Dios. Están las personas confundidas. Ser sinceramente abierto a lo que Dios tenga para usted. Proverbio 2:2 dice así: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Es tu tarea, hacer estar atento tu oído. Inclinar tu corazón depende de tu voluntad. Lo que es de Dios ya lo hizo todo. Por eso dice, teniendo el oído atento, inclinar el corazón, abarca los aspectos internos, intelectuales, emocionales. Y el verso 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué significa esto? Orar fervientemente. Que Dios se te revele. Señor, si es tu voluntad, bien, y si no me da lo mismo. No. Orá fervientemente, persistite en la oración. Búscalo, porque más adelante lo va a decir. Ese fervor va más allá de la sinceridad. Porque usted me puede decir, hermano, yo soy sincero, sí, pero metele fervor a tu sinceridad. El pasaje habla de clamar, de invocar, de pedir con fuerza. Buscarlo sinceramente por todos los medios, dice el verso 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Una búsqueda profunda y perseverante de la verdad. La palabra superior, pero también debe evidenciarse en convicciones, en circunstancias. Y hay una visión. El verso 5 de este capítulo 2 del Proverbio dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, se promete discernimiento. Vas a aprender a discernir. Vas a saber cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha, espiritualmente hablando. Y la promesa no la da cualquiera. La promesa viene de aquel que da. Dios da abundantemente al que se lo pida. Tenés falta de sabiduría, porque dice el verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, sin lugar a duda que hay obstáculos para el conocimiento de la voluntad de Dios. Siempre lo va a haber. Uno de los grandes obstáculos es la obstinación. No querer en realidad conocer la voluntad de Dios porque puede estar en conflicto con la tuya y eso genera un caos, una confusión. Sí, es como aquel que estaba orando por una compañera. Señor, te pido que me dé una compañera y que sea tu voluntad, pero te aclaro que sea María, Señor. No tiene lógica. Así algunos también son obstinados. No quieren en realidad conocer la voluntad de Dios. Quieren hacer la suya. Y ahí vienen las grandes confusiones. Otra de las cosas es la indiferencia. En realidad no le importa. Si viene bien y si no, yo igual vivo. Elevación de los sentimientos por encima de los hechos. El deseo de tener algunos sentimientos especiales. Y no sentí nada. Y eso a veces oscurece, oculta la voluntad de Dios. Enfatizar el seguir el sentimiento más que la realidad de los hechos. Permitir que domine la impresión de las emociones. Es muy interesante este mundo espiritual. Cómo hay gente. Recuerdo una vez
era pastor de una iglesia grande, llegó a la oficina una joven y me dijo, pastor, una joven de trayectoria en la iglesia, pastor, le vengo a comunicar que me voy de la iglesia. Opa, y a mí nunca me gustó que se vayan de la iglesia. Y le digo, ¿se puede saber cuál es el motivo? Sí, dice, cuando estaba el otro pastor, esta iglesia era de fuego, había unción del Espíritu Santo, había mover, había esto y aquello. Y le digo, ¿te puedo preguntar algo sin que te ofendas? Sí, pastor, yo total me estoy yendo. En ese tiempo, ¿cómo era tu vida? No, pastor, en ese tiempo oraba, ayunaba, venía a la vigilia. Y digo, y yo desde que vine nunca apareciste a un ayuno, a una vigilia. O sea, quería tener la misma experiencia y tristemente viviendo de un capital que ya no tenía valor. Sale ella a la oficina y entra una señora que quiere hablar conmigo, una persona nueva, porque había ya terminado el culto, y me dice, ¿puedo hablar con usted? Sí. Ay, pastor, dice, ¿cuánto tiempo perdido? Mire, yo me estaba por ir a matar, pasé frente del templo y algo me envolvió y me trajo a este lugar y comencé a vivir una experiencia única en mi vida. Fui feliz por primera vez en mi vida. Bueno, la otra se iba porque el culto estaba muerto, porque no había presencia de Dios, y así son las cosas. Pero hay problemas, hay muchas dificultades que a veces uno encuentra como un obstáculo para que Dios se manifieste. Por ejemplo, no hacer aquello que ya sabemos, que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, que los hijos obedezcan a los padres. Si alguien conoce que esa la voluntad de Dios, no la hace. Y después le anda diciendo, Señor, revélame tu voluntad. ¿Para qué otra voluntad? Si la que te reveló por su palabra escrita no la querés obedecer. Que los padres disciplinen a los hijos. No unirse en matrimonio con los inconversos. Que la inmoralidad es mala. Están coqueteando ahí con el pecado. Ser un testigo. Buscar a las personas para Cristo, diezmar, caminar con el Señor. No conocer la voluntad de Dios puede ser en realidad negativa a hacerla. Por eso, en este día es muy importante que encuentres la voluntad de Dios para tu vida. Hoy Dios te está haciendo un llamado a la salvación. Dios quiere que vos seas salvo. ¿Cuántas veces te quejas? Y si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y si Dios existe, ¿dónde está Dios? Dios existe y está donde estuvo siempre. El que estás perdido sos vos. Dios hizo todo para que te encuentres con Él. Envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad. Lo triste es que siempre le estás dando la espalda a Dios. Y mientras tengas vida, tenés oportunidad de encontrarte con Dios. Porque la Biblia dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Pero así como hoy que tenés vida, le da la espalda a Dios y partís de este mundo sin haber aceptado la gracia y el perdón de Dios, en la eternidad el que te va a dar la espalda va a ser Dios. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego al juicio. Ahora Dios dice que te amó de tal manera que entregó a su Hijo único para que todo aquel que se pierda tenga vida eterna. No quiere Dios que te pierda. Ahora también dice que los hombres no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Amigo, acepta a Cristo hoy. Comienza a buscarlo de corazón. Dios no quiere que usted perezca. Mi hermano, mi hermana, busca la voluntad de Dios. Buscarla con intensidad de espíritu. Aprovecha esta cuarentena. Aprovecha.
esta etapa que podés estar en tu casa, a buscarlo de corazón, a buscarlo en la familia. Es una vergüenza que hay cristianos que no saben cómo hacer un culto en la casa de familia. No pueden orar, no pueden leer la Biblia juntos. Pero hoy Dios te está hablando. La voluntad de Dios es que le sirva. La voluntad de Dios es que no estés confundido. La voluntad de Dios es que no estés atemorizado. Dios te bendiga ricamente. Quiero orar por ustedes y ruego también sus fieles oraciones a mi favor. Padre Celestial, te doy gracias por esta tu palabra, palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra en la profundidad del ser humano. Señor, bendice al amigo que ha estado escuchando esta palabra, que pueda buscarte de corazón, pueda rendirse a tu voluntad. Bendice al hermano, a la hermana, que todavía, Señor, a pesar de los años que tiene en tu camino, está cuestionando las cosas que le pasan como que si fuesen que tú no estás con ellos. Siendo que tú dijiste que estarás con nosotros hasta el fin. Y no depende de nuestro estado emocional, sino de las promesas tuyas. Y, Señor, aumentanos la fe. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y bendice al amigo ayudándole a conocerte. Dios les bendiga ricamente. Para mí ha sido un gusto de estar con ustedes.